Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y así, bien que mal, ya se fue prácticamente la mitad del primer mes del año. Es el lunes maldito larguísimo que es enero. El próximo lunes 19 va a ser el famoso Blue Monday. Todavía todos estamos medio en la cruda, algunos tristones, la depre de enero. Pero bueno, ya vamos saliendo adelante. Así que yo lo único que quiero hacer es, con este podcast que produce mi querido Albornoz y yo, pues desearles que lo que resta del mes venga más tranquilo. Por eso yo, para que se la pasen mejor, les traigo algunas historias aquí curiosas en esta entrega nueva. Así que vámonos directo con nuestra primera sección, El Tesoro del Saber. En los libros hallarás el tesoro del saber. Pues fíjense que buscando temas para esta entrega, me di cuenta o encontré que el próximo 19 de enero se cumple un aniversario más del natalicio del famosísimo amo del terror del siglo XIX, Edgar Allan Poe, famoso escritor, que nació exactamente un 19 de enero, pero de 1809. Y entonces me vinieron a la mente varias ideas y sobre todo recuperar lo que es su primer, quizá, relato importante o el que le abrió las puertas del reconocimiento en 1845, su poema El Cuervo, que no es muy largo, es muy interesante, es maravilloso. Y lo interesante no solamente fue que le abrió las puertas del reconocimiento y de la fama, sino que se puso a sí mismo una especie de reto, del cual luego va a hablar él en su obra La filosofía de la composición en 1846, y donde establece que él quería diseñar un poema prácticamente como si fuera una manufactura y demostrar que un poema no solamente tiene su origen en un arrebato emocional. Entonces se puso a diseñarlo como lo quería hacer, quería hablar de la nostalgia, de la memoria, lo logró muy bien y pues así escribió El Cuervo. No eligió un cuervo por el simbolismo, porque representara la soledad o la tristeza o la oscuridad, sino porque él necesitaba, de acuerdo a su plan para hacer este poema, un ave que pudiera repetir una palabra. Y obviamente pues el cuervo encajaba perfectamente con el tono oscuro de su poema El Cuervo, sobre todo por el ambiente oscuro, pero sobre todo también porque imagínense, en vez de que el cuervo se llamara el loro o el perico, pues ni al caso, daría más risa, no obstante que los loros y pericos también pueden repetir palabras. Pero siempre pensó en el cuervo, que en su obra repite una y otra vez la palabra nevermore, o sea, nunca más. Si lo oyen, si lo leen, seguramente se darán cuenta, es una palabra que está total y absolutamente presente a lo largo de toda la lectura. Bueno, pues resulta que Edgar Allan Poe se inspiró en un cuervo real que existía y que era la mascota de otro gran escritor, Charles Dickens. Se llamaba Grip, su cuervo, y apareció en su obra, o él lo puso como protagonista en su obra Barnaby Rudge de 1841. Y ahí le encantó a Edgar Allan Poe. Prácticamente cuando lee Barnaby Rudge se enamora del cuervo, de Grip, y de hecho le escribe unos 2 o 3 años después de la publicación de esta obra de Dickens, le escribe a Dickens: debo decirle que el cuervo Grip es una de las creaciones más extraordinarias que han aparecido jamás en la literatura. Así le escribe Edgar Allan Poe a Charles Dickens, y desde luego ahí te das cuenta de que pues, lo que quería prácticamente era tener a un personaje que era ese cuervo, el que adoraba, y pues obviamente se inspiró en ese cuervo. De hecho, Grip, el cuervo de Charles Dickens, fue disecado cuando se murió y también fue expuesto cuando el propio Dickens murió allá en la década de 1870. Entonces, hay toda una historia con el cuervo de Dickens y que inspiró a Edgar Allan Poe. Pero además, ha sido tan famoso el cuervo que 2 cosas curiosas, y aquí le pido a mi querido Albornoz que nos vayamos hasta uno de los especiales de horror de Los Simpson, porque
Ahí hicieron su propia parodia o su propia narrativa sobre El Cuervo de Edgar Allan Poe. El Cuervo es nada más y nada menos que Bart Simpson, o tiene la forma de cuervo. Y desde luego el personaje que va declamando el poema, que va contando la historia, es Homero Simpson. ¡Sea esa palabra nuestra señal de partida! ¡Pájaro maligno! Le grité presuntuoso. ¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo: ¡Nunca más! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo: ¡Jamás! ¡Pequeño rufián! ¡Ah! Y el cuervo nunca se fue. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos parecen los de un demonio soñando, y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más. Y fíjense que, para quienes son fans del fútbol americano profesional de la NFL, Y para quienes no lo son, pues ahí les va un dato. El equipo famoso de Baltimore, que se llama Los Cuervos, decidieron ponerle ese nombre, Los Cuervos de Baltimore, como un homenaje a Poe, que vivió, murió y está enterrado en Baltimore. De hecho, es como uno de los íconos propios de la ciudad, y por eso Los Cuervos de Baltimore recuerdan este famoso poema de Edgar Allan Poe, que se convirtió en uno de los grandes escritores de miedo, de suspenso, de terror, y que nos dejó esta joyita que es El Cuervo. Ahora, Con la música por dentro. fuego en la pista. Alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. pues sí, están ustedes escuchando la famosísima canción Adiós Mamá Carlota. Esta canción fue puesta, digamos, de moda hacia mediados finales de 1866 y la letra la escribió o la compuso Vicente Riva Palacio, uno de nuestros grandes generales republicanos, que también fue escritor, fue el que luego coordinó México a través de los siglos, es decir, era soldado que ponía la espada al servicio de la República, pero también la pluma. Y entonces él le cambió la letra a un poema que se llamaba Adiós Patria Mía, alguna cosa así. Le puso Adiós Mamá Carlota, aprovechando que a mediados de 1866 el gobierno imperial había anunciado que Carlota se iba de México, se regresaba a Europa para buscar el apoyo que le estaba retirando Francia y también buscar el apoyo de algunos otros países en Europa. Así que se fue Mamá Carlota y se convirtió en un, digamos, himno de guerra para los republicanos. Y ya una vez que triunfa la República, pues en el teatro siempre se pedía que se cantara Adiós Mamá Carlota, porque como les digo, es una obra satírica, digamos. Escuchemos otro fragmento de Adiós Mamá Carlota. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Pues bien, aprovechando que estamos con Carlota, recuerden que el 19 de enero no solamente es Blue Monday, O sea, el día más triste del año según esto. sino también es el aniversario número 99 del fallecimiento de Carlota. Sí, murió en 1927. El próximo año estaremos aquí seguramente dedicándole un podcast más a ella, que cumplirá 100 años de fallecida. Pues ahora son 99 años del fallecimiento de Carlota, que murió pues prácticamente en la soledad. En el castillo de Bouchot, si no mal recuerdo.
Y obviamente murió rodeada de muchos mitos. Hay quienes dicen que realmente nunca estuvo loca ni perdió la razón, sino más bien es que tuvo un hijo y estaba embarazada y entonces para protegerlo aparentó que estaba loca. Hay quienes dicen que fue uno de sus guardias aquí en México, de apellido Van der Smissen, quien la había embarazado. Lo cierto es que no hay nada que lo pueda comprobar. Hasta lo que sabemos en términos de la salud de Carlota y en términos ya reales y documentados es que no estaba embarazada, no tuvo hijos y sí se quebró. Sí se quebró mentalmente, su salud mental falló por completo. Es posible que haya sido hasta esquizofrénica. Y a partir de su regreso a Europa, una vez que pasa por el Vaticano, donde finalmente tiene lo que podríamos llamar un breakdown, o sea, un choque total, se quiebra por completo, va y viene todavía algunos años con cierta lucidez, pero lo cierto es que prácticamente como desde el 67, 68 hasta su muerte en 1927, pues la locura la asoló. Escribía de pronto algunas cartas sin sentido, realmente sí fue una situación muy difícil. Ella pues prácticamente fue 60 años viuda, se había casado en 1857 a los 17 años, el matrimonio duró 10 años porque en el 67 fusilan a Maximiliano. Ella permaneció sola. Al parecer, como en entresueños, supo de la muerte de su marido, pero ya más bien estaba bastante desquiciada. Y es que no era para menos. Había llegado a México a los 24 años como emperatriz y obviamente se encontró con un México pues que prácticamente le dio la espalda, salvo los conservadores que los habían pedido. Pues ellos vinieron a perder el tiempo acá, realmente en el pecado llevaron la penitencia. Y de hecho, la propia Carlota se dio cuenta de que México era un desmadre absoluto, como suele serlo, y como lo ha sido en otros momentos de la historia. Y por ejemplo, en los primeros días de 1865, a finales del mes de enero, Carlota, que todavía tenía alguna esperanza en el imperio y que prosperara y que pudiera salir adelante, le escribió a la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, una carta. Y es una carta muy reveladora porque ahí se pueden dar cuenta de que ni siquiera estaban cumpliendo el año y ya tenía serias dudas de la viabilidad del imperio. Escribió Carlota lo siguiente: creo que no nos faltan ni energía ni perseverancia, pero me pregunto si habrá alguna humana posibilidad de salir de las dificultades, si éstas siguen aumentando en esta forma. Desde hace un mes estamos pasando por una fuerte crisis. Si la soportamos victoriosamente, tendrá un porvenir el imperio mexicano. De lo contrario, no sé lo que habría de augurar. Durante los primeros 6 meses a todo mundo le parecía encantador el nuevo gobierno. Pero tocad alguna cosa, poned manos a la obra y se os maldecirá. Es la nada que no quiere ser destronada. Vuestra Majestad creería, quizá como yo, que la nada es una sustancia manejable. Pero en este país, al contrario, se tropieza uno con ella a cada paso y es granito. Es más poderosa que el espíritu humano y solamente Dios podría doblegarla. Fue menos difícil erigir las pirámides de Egipto que vencer la nada mexicana. Tómala, barbón. Muy dura la carta de Carlota, tenía razón. Aquí muchas veces es más el entusiasmo que la practicidad o el compromiso para hacer las cosas. Y yo creo que, como lo dijo ella en 1865, aquí sigue imperando la nada mexicana que no hemos podido doblegar porque al final nunca o se hacen bien las cosas o no se hacen. Y esa es la nada mexicana. Aunque usted no lo crea. ¿Se acuerdan que allá más o menos por el 2007, prácticamente ya casi hace 20 años, cuando la Ciudad de México, que todavía se llamaba Distrito Federal, era gobernada por Marcelo Ebrard, cuando también tenía amplias posibilidades de llegar a la presidencia, nada más que decidió cederle el lugar de candidato a López Obrador y pues ahí ya bailó Berta, como dicen, ya nunca sería presidente y yo creo que ya no lo va a hacer. Pero bueno, lo interesante es que en ese 2007, en ese año, resulta que al gobierno de Ebrard se le ocurrió que era muy buena idea organizar, crear, construir playas en la Ciudad de México. Sí, así como lo oyen.
Y entonces se abrieron algunos espacios deportivos, levantaron las albercas, se construyeron, se llevó arena, había también palmeras, o sea, fueron un éxito, eso fue lo increíble. Sí se le criticaron mucho a Ebrard que cómo era posible, pero lo cierto es que a la gente, sobre todo en la época de calor, más o menos desde Semana Santa y hasta el verano, pues las playas de la Ciudad de México fueron importantísimas y fueron muy bien recibidas. Sin embargo, la tradición de los espacios acuáticos recreativos aquí en la capital no era algo nuevo, es decir, no fue una innovación de Ebrard. Ya teníamos una larga tradición en ese sentido, y les voy a contar con quién. Resulta que la más famosa de las albercas que conocieron los habitantes de la Ciudad de México fue la Alberca Pane, que fue el centro de entretenimiento y espectáculos quizá más importante y más recurrido de la segunda mitad del siglo XIX. Sí, exactamente más o menos a principios de 1860, Pane era un empresario que decidió tener baños públicos donde podías ir a bañarte, a darte unos masajes y demás, pues decidió, ¿por qué no abrir una alberca para beneplácito de la gente? Y entonces ahí muy cerca de la Colonia Juárez abrió la famosa Alberca Pane. Pues bien, el domingo 13 de marzo de 1864, 2 meses antes del arribo de Maximiliano y Carlota, la prensa, porque además pues eran espectáculos importantes los que se presentaban en la Alberca Pane, la prensa anunció el sensacional espectáculo que se preparaba en la Alberca Pane y que incluía un acto de jineteo en el agua sobre botes, imagínense. Una mesa nadando en donde uno de los marineros trincharía un pavo, imagínense. Un perro de Terranova que lucharía en el agua con un perro mexicano. No, bueno, era el show de shows. Distintos saltos mortales en el trapecio, la cama nadando y la botella flotante para los que tuvieran sed, y la caza de un cochino en el agua tomándolo de la cola. O sea, todo eso podía ver el público mexicano que asistía a la Alberca Pane. Pues bien, en esos días, todo eso era como nada más los teloneros, pero el número principal, el número estelar, no tenía desperdicio. Tomás Jiménez, uno de los nadadores más reconocidos de la época, ahí en México, de 1864, almorzaría bajo el agua mientras otros nadadores harían evoluciones desconocidas. Imagínense el desmadre en la alberca, debe haber sido muy divertido. Y bueno, los asistentes no solo presenciaban los distintos números de los festivales acuáticos, también podían participar como a través de algunos concursos. Cuando el reloj llegaba a marcar las 11 de la mañana, pues los administradores de la Alberca Pane hacían lo siguiente. Tomaban varios patos vivos y los arrojaban a la Alberca Pane. Y entonces los usuarios podían aventarse a la alberca y quien lo capturara se lo podía quedar. ¿Qué podía hacer? Tenía 2 opciones, o llevarse a su pato a la casa y ahí darle más tuerzo, matacuás y comérselo, o bien se lo podían preparar ahí a las brasas dentro de las instalaciones de la Alberca Pane. Ya se imaginarán, a mediodía ya olía bastante rico el patito asado y demás, y era todo un lugar para disfrutar. La Alberca Pane además tenía objetos para la recreación, por ejemplo, argollas, trapecios, trampolines. Y no faltaban las exhibiciones de personajes como el Colorado, que se zambullía durante varios minutos sin tomar aire, haciendo temer por su vida, o el Charrondo, como le llamaban a otro, que desafiaba al agua comiendo frutas y golosinas en el fondo de la alberca. ¡Qué asco, por cierto! Pero bueno, no eran las playas de Ebrard del 2007, pero la Alberca Pane también le dio varios años de alegría y diversión a la gente de la capital, cuando todavía la capital se llamaba Distrito Federal. Y ya casi para despedirnos, vamos a una de mis secciones favoritas. Bailar con la más fea. A ver, estamos hablando de principios del siglo XIX. Se buscaba un impresor que estuviera dispuesto a sacrificar su tiempo, que estuviera dispuesto a responder a los clientes con rapidez y sobre todo con la puntualidad necesaria, pero particularmente a cualquier hora del día o de la noche.
no existían los teléfonos, entonces si alguien requería de sus servicios era necesario que fuera la hora que fuera, se levantara. Obviamente le iban a tocar a su domicilio. Aparentemente la idea que traían los señores del Diario de México, que nos cuentan esta noticia, pues no era una idea nada atractiva, o sea, no era muy grato, pero cuando uno la analizaba con calma, te dabas cuenta que era muy buena idea y que seguramente podía ser un negocio muy rentable, porque al fin y al cabo siempre había muertos. Que por vejez, por enfermedad, por accidentes, si algo no le iba a faltar a los empresarios de este proyecto, eran los muertos. Así que, cuando menos, a costa de su tiempo, podían sacrificarlo, pero tendrían ganancias muy notables. ¿A qué me refiero? Pues el Diario de México, que fue el primer periódico que circuló cotidianamente desde 1805, en su edición del 31 de octubre de 1807, propuso la idea de repartir invitaciones para asistir a los funerales de algún fallecido. Sí, así como hoy se acostumbra, ven a mi baby shower, o ven a descubrir el sexo de mi hijo o hija que viene, del cumpleaños o del bautizo o la boda, como si fuera una fiesta, los deudos hacían del conocimiento de familiares amigos el deceso de alguna persona, esperando desde luego su asistencia al entierro. El machote de la invitación es una joya, escuchen, decía así: muy señores míos de mi mayor veneración y respeto, la divina majestad de nuestro Redentor Jesucristo se ha servido de llevarle el alma, y aquí va el nombre del difunto, el cual es cadáver, y para darle sepulcro a su cuerpo he de merecer de ustedes su asistencia, que así espero lograrla en el día de mañana a las 9 del día, que contaremos a 11 del corriente. Celebro esta ocasión, pues me franquea la de lograr sus asistencias y deseándoles la más perfecta salud y que la divina majestad de nuestro Señor Jesucristo se las facilite innumerables años. Así era la invitación para que asistieran al funeral. Obvio, hay que decirlo, en aquellos tiempos no se acostumbraba poner mesa de regalos para los difuntos. Eso vendría después para las bodas y otras ocasiones. Y esto fue una entrega más del mejor podcast de divulgación histórica que se escucha en la comarca. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.